¿Te gustaría orar ya o al final? ¿Ya mismo? Claro que sí. Amor. Señor, Señor, te damos gracias te damos gracias por este nuevo día por este nuevo día que nos has dado. que nos has dado. Gracias por traernos a aquel taller del maestro. Gracias por traernos aquí al taller del maestro. Cuídanos Cuídanos de día y noche. de día y de noche. Amén y amén. Amén, un aplauso. Me ganó. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Gómez. El día de hoy, su servidor, vengo a darles un mensaje muy, pero muy chévere. Vamos a hablar de querer ser lo que yo quiero ser, lo que tú quieres ser, versus rendirnos a lo que Dios quiere, ¿ok? Es un tema para ser vulnerables juntos, acá estamos en confianza, para ser brutalmente honestos, que es distinto a ser honestamente bruto, eso lo tenemos claro. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Sí o no es distinto? Ser brutalmente honesto a ser honestamente bruto. Me lo enseñó mi abuela. No, mentira. Había una vez un hombre llamado Juanito. ¿Cómo se llama? Muy bien. De hecho, hay premios, así que pendientes. Había una vez un hombre llamado Juanito que estaba supremamente mal en todos los aspectos de su vida. Espiritualmente no oraba, su relación con Dios estaba fría, de hecho estaba muy distante, económicamente estaba lleno de deudas, con su familia tenía problemas, estaba mal en todos los aspectos. Juanito conoció una mujer llamada Juanita, oh casualidad, se enamoró. Juanito se enamoró de Juanita, se volvieron novios y la vida de Juanito cambió por completo. O sea, todo comenzó a cobrar sentido. Juanita fue una luz tan grande para la vida de Juanito que Juanito se reconcilió con su familia, soldó sus deudas, comenzó a acercarse más a Dios. La vida comenzó a verse color de rosa para Juanito. Juanito cogió valor, se puso los pantalones y decidió pedirle matrimonio a Juanita. Tomó la decisión, ábranla ahí por favor, y le pidió matrimonio a Juanita. Y Juanita, aunque le tocó literalmente sacrificar su vida por Juanito, Juanita aceptó y consumaron su compromiso en el altar. Juanito y Juanita se casaron. Juanito le prometió el cielo y la tierra. Juanita le prometió que estaría ahí en la enfermedad, en las buenas y en las malas, el matrimonio perfecto y hermoso. Dime, mi amor. Ah, sí, dale, coge. ¿Quieres otro? Acá hay otro. Se casó Juanito y Juanita. muy bien. ¿Ah, otro? ¿Para Juanita? No. Ah, ¿y Juanito? Ah. Se casó Juanito y Juanita. Gloria a Dios, consumaron el compromiso. Se casaron, duraron primer mes, la luna de miel, todo perfecto. Pasó el tiempo, mejor pasó el tiempo, pero con el tiempo Juanito comenzó a enfriarse. Comenzó a tomar por sentado el amor de su esposa Juanita. Los desayunos en la mañana pasaron de ser un momento familiar a ser la excusa solo para que Juanito pudiera estar solo. El amor comenzó a apagarse, ya habían menos citas, ya Juanito cada vez le decía menos te amo a Juanita, hasta que con el tiempo esa llama se fue diluyendo y se fue apagando más. Se enfrió tanto con el tiempo que a los ojos de alguien externo pareciera que ni siquiera tuvieron una relación entre Juanita y Juanita. Y sí, a veces Juanito le mostraba amor a su esposa Juanita, a veces no, era intermitente, pero Juanita nunca cambió. Juanita siempre amó profundamente a su esposo, pero sabía que no podía obligar a Juanito a que la amara, no podía obligarlo a cambiar, ni a ser correspondida. Yo no sé ustedes, pero a mí ya me está cayendo gordo Juanito. Es alguien que me enerva un poquito. Pero bueno, recuerden esta historia. Querer ser, de hecho para los que no estaban, la prédica se llama Querer ser lo que yo quiero ser versus rendirnos a lo que Dios quiere. ¿Ok? Y Zuli, hoy va a haber premio, así que pendientes. Como ya bien sabemos, en el versículo bien famoso de la Biblia, de hecho de los más famosos, Filipenses 4:13, ¿alguien sabe qué dice? Yo se los recuerdo. Todo lo podemos en Cristo, ¿qué? Muy bien.
Pero bueno, como yo sé que soy un cachaco que estoy visitando su tierra, me encanta este video que lo dice más parecido al acento. Nos encontramos con Barbie, sé lo que quiera hacer. Y con Barbie, sé lo que vos quieras. Bueno, eso es con respecto a este versículo de Filipenses 4:13. Por allá en el fondo saben de qué versículo estoy hablando yo. O bueno, de qué video. Todos acá tenemos sueños, ¿sí o no? Todos acá tenemos metas, todos acá tenemos aspiraciones, desde los más jóvenes hasta los más longevos. Pero todos tenemos metas. Yo quiero ser predicador, yo quiero ser abundante en todos los aspectos de mi vida. Zuli tiene metas con respecto a su familia, con respecto a su chiquita. Anami tiene también metas con respecto a su hogar, su familia. Javier José tiene metas con respecto al taller. Nico tiene metas también. Todos acá tenemos metas. Pero ¿cuántas veces nos hemos parado a pensar, ok, esto es lo que yo quiero, esta es la meta que yo quiero, todo, pero ¿qué quiere Dios? Ok, yo quiero tener esta carrera, yo quiero ser predicador, yo quiero, yo que sé, mudarme a este país, pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Y es que hace 8 días vimos una gran película, La Pasión de Cristo. Ay, de hecho, Anami, tú no estuviste, pero brutal, después la vemos. Y esta película mostraba textual y gráficamente lo que pasó en la crucifixión de nuestro Salvador Jesús. Y lo mostraba de una manera violenta, pero real. Nos mostraba casi que como fue hace 2000 años. Fue una película increíble que a mí me marcó la vida y hace 8 días la vimos. Y esta película nos muestra algo hermoso en las primeras escenas. Resulta que hay un jardín. ¿Alguien sabe cómo se llama el jardín? el jardín en el que aparece al principio de la película comienza por G, para premio. Het. Getse. Muy bien, abuelita. Premio para mi abuelita. Muestra el jardín del Getsemaní. Y de hecho, al hacer esta prédica, terrible, Dios mío, al hacer esta prédica yo me di cuenta que este jardín no solo aparece en el momento previo a la crucifixión de Jesús, como vimos en la película, sino que es un jardín en donde Jesús recurría. Hagan de cuenta, ustedes piensen en su lugar de oración, su lugar seguro. Este era el lugar para Jesús, era su lugar seguro, donde se acurrucaba en los brazos del Padre y donde corría Él cuando lo necesitaba. Este también era un lugar donde vino con sus discípulos antes de ser crucificado a hablar con Jesús. Perdón, Jesús a hablar con Jesús, a hablar con Dios. Y de hecho, conseguí un video para que veamos hoy en día cómo es el jardín que está ubicado en Jerusalén. Es un video muy explicativo y muy... Frente a las murallas de Jerusalén se encuentra la llamada Iglesia de las Naciones. Y justamente junto a ella se encuentra lo que se conoce como el huerto de Getsemaní. El huerto se puede visitar entrando por la parte lateral de la Basílica de la Agonía o de las Naciones, porque fue construida gracias a la ayuda de diversos países. En él se encuentran algunos de los olivos más antiguos de Jerusalén. La palabra Getsemaní aparece en el Evangelio. Se deriva de la palabra aramea gatzmané, que significa prensa de aceite, en referencia a que aquí se extraía el aceite de olivo de la gran cantidad de árboles que había en este lugar, llamado por esta razón Monte de los Olivos. Por ser un lugar fresco, fuera de la ciudad, con soledad y silencio por las noches, Jesús acostumbraba a venir a este lugar para hacer oración cuando visitaba Jerusalén. Precisamente por esto, después de la última cena, se dirigió a este sitio en donde, después de hacer oración, fue traicionado por Judas y atrapado por la guardia del Sanedrín. Por eso, a la basílica contigua se le conoce como la Iglesia de la Agonía, en cuyo interior se venera la roca del mismo nombre, en donde, según la tradición, Jesús oró antes de ser llevado a la crucifixión.
Así lo menciona el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras voy a orar». Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos». Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: «Abba», o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil». Y se alejó de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo: «Ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya viene el que me va a entregar». Estaba hablando Jesús aún cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: «Al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado». Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro, maestro», y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. Este es el jardín de... No, mi amor, ¿cómo así que del Edén, hombre? Estás peor que Nicole. No, mentira. Dice que del Edén. El jardín de... Muy bien, de Getsemaní. Ese es el jardín de Getsemaní. Sí, no. Oh, yo le pego medio mordisco. ¿Les puedo confesar algo? Yo tengo una afección especial a este jardín. Tengo como un cariño especial, algo en mi corazón. Y es por esta historia en específico, no porque Jesús haya ido allá a orar tantas veces, no porque haya estado con los discípulos, sino por una oración en específico que se nombró acá. Y es que, a ver, recordemos todo lo que le pasó a Jesús después de estar en este jardín. Recordemos lo que vimos en esa película. Fue golpeado, fue humillado, fue encadenado, fue tratado como un criminal cuando no tenía pecado alguno. Fue latigado aproximadamente 39 veces y se cree que fueron muchos más. Lo desfiguraron tanto que la Biblia habla de que no se sabía qué sexo era, si era mujer o era hombre. Le clavaron una corona de espinas para hacer burla al rey. Cargó y arrastró su propia cruz de más de 136 kilos por una distancia de 650 metros hasta llegar al Gólgota, en donde lo iban a crucificar. Cuando tuvo sed, le dieron vinagre en una esponja y terminó derramando hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Todo eso pasó después de que Jesús estuviera acá en Getsemaní. ¿Y por qué me encanta este jardín y por qué me encanta la oración? Porque volvamos al jardín, volvamos a Lucas 22, 41 y 42. Dice: «Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Dios mío, cómo me gusta eso, porque es que Jesús podía haber evitado todo ese sufrimiento. Eso literalmente lo podemos ver en Mateo 26. Jesús se pudo salvar de la humillación, de la tortura, de la crucifixión, de todo eso, con lo que nos muestra Mateo 26, del 53 al 54. No te das cuenta, dice Jesús,
de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús sí quisiera. Apenas llegaron todos esos soldados junto con Judas a arrestarlo, hubiese podido hacer así, y aparecían legiones de ángeles a protegerlo y a sacarlo de ahí. Pero Él le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto a mí me mata, y esto es exactamente el tema que queremos hablar del día de hoy, porque así es como Dios quiere que actemos en nuestra vida, con nuestras metas, con lo que hablábamos. Dios, quisiera estudiar esta carrera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios, quisiera conseguir este carro, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios, detesto esta persona, me quiero vengar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios, quiero divorciarme, pero no se haga tu voluntad sino la tuya. En el lenguaje de hoy, de nuestra sociedad, de mi generación, hay una palabra que es funa, que es como cancelar a alguien. O sea, si a ti te funan, es porque te cancelan, porque dijiste algo y la sociedad te quiere cancelar y te quiere dar duro. Este es un tema muy cancelable, este es un tema muy funable, porque ¿cómo así que yo voy a poner la voluntad de Dios por encima de la mía? Por encima de lo que yo quiero. A ver, yo, soy alguien independiente. ¿Por qué haría eso? ¿Dónde podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas? Díganlo, ¿cómo? ¿Dónde? Amén, mi amor, porque tienes a Jesús ahí. Creo que lo dijiste tú, en la Biblia. Pilos. Acá podemos encontrar las respuestas a todo, a estas preguntas. Y lo dice en Romanos 12:2. ¿Listos? Romanos 12:2 dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios, ¿cómo así que tú quieres que ponga tu voluntad por encima de la mía? Pero una pregunta, y la mayoría de ustedes que ya fueron padres, ¿acaso tú no sabías lo que le convenía más a tu hijito de 4 años? Sobre todo cuando quería hacer algo que para él estaba bien. Mamá, quiero meter la mano, yo qué sé, en la cueva de serpientes o en la licuadora y prenderla para ver qué pasa. La curiosidad mató al gato y la mano del pelado. Pero usted, como el papá, sabía que eso no le convenía. Pero papá, ¿por qué? Si es lo que yo quiero, ¿por qué no me vas a dejar meter la mano en la licuadora? Exacto, muy bien. Porque nuestro papá sabe qué es lo mejor para nosotros. Y su voluntad, a pesar de que a veces no la entendamos, es buena, agradable y perfecta. Ese es el punto número 1, entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Punto número 2, la voluntad de Dios muchas veces duele, y duele bastante, calcome en el alma. O sea, a ver, no somos niños acá, bueno, solo hay una niña, pero no te vengo a contar cuentos de Disney, cuentos de hadas, yo te voy a decir la verdad. La voluntad de Dios duele muchas veces. ¿O es que tú crees que a Jesús no le dolió todo lo que pasó en la cruz? Pero acá la pregunta es, ¿el dolor es nuestro enemigo? ¿O por qué Dios permite el dolor? Yo de hecho hace unos meses hice un video al respecto, que se los voy a mostrar a continuación. Cuando vas a entender que el dolor es tu mejor amigo y que lo que más te dolió fue lo que más te construyó. Te lo dice alguien que creció sin su papá, que se fue de la casa a los 14 y del país a los 17. Muchas veces yo no entendía nada. Todo dolía y parecía injusto, pero había algo que yo no entendía. Dios no desperdicia tu dolor, Él lo recicla para formar tu carácter. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Te lo digo directo, el dolor no es una florecita en tu corazón, es una semilla que se entierra en tu alma, pero si lo atraviesas con Dios se convierte en tu raíz más fuerte. El dolor no es el enemigo, la comodidad lo es. Dios a mí me ha arrancado lo que yo más quiero, pero lo que yo llamaba pérdida, Dios lo estaba moldeando para convertirme en alguien que sí pudiera sostener su propósito. Y si hoy te está doliendo, no es porque Dios te haya olvidado, es porque está levantando a alguien dentro de ti que ni el infierno podrá detener. Así que más que orar para que el dolor desaparezca, ora para que cumpla su propósito, porque ese dolor que se siente como muerte será la razón por la que otros vivirán. Amén. Qué man tan sabio, ¿no? Cómo me cae bien. Ja, 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 ja. Exactamente por eso. Ay, los niños, Dios mío. Por eso a Jesús le caía también los niños. Queridos, con el enfoque correcto,
el dolor se vuelve un amigo muy cercano. Y es que querámoslo o no, el dolor es una realidad. En mi vida, el dolor es una realidad. En tu vida, lo fue en el pasado y lo va a ser en el futuro. Es un diario vivir de distintas maneras, claramente. Y hay distintos tipos de dolores. No es lo mismo un dolor de una ruptura con mi pareja a un dolor de pegarme en el dedito del pie, que seamos sinceros. Duele más la del dedito del pie, en muchas ocasiones. Pero las personas escogen su dolor. Eso es lo bonito. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Es como el gordo que se queda en la casa. No piensen en nadie, si piensan en alguien ya saben quién es. Pero piensen en el gordo que se queda en su casa, en su zona de confort y descuida su salud. Esa persona, ese gordo, escoge el dolor futuro de las enfermedades, de la diabetes, de la artritis, del paro cardíaco que le va a dar. Él escoge ese dolor. En cambio, la persona que va al gimnasio decide romper sus fibras musculares y reconstruirlas a través de la proteína que come. Él decide que su dolor sea más incómodo al principio, pero que tenga mejores resultados. Entonces, bueno, las malas noticias, ya sabemos que todos pasaremos dolor. ¿Ahora qué? Las buenas noticias es que Dios te da un regalo. Mira, ahí hay una señorita que... ¿Esto yo no? Bueno, Dios te da un regalo. Y ese es el regalo de la voluntad. De decir, ok, tengo dolor, me duele, pero ¿cómo decidiré reaccionar ante este dolor? Una pregunta para ustedes, de hecho va con premio. Una pregunta, ¿cuál es su superhéroe favorito? A ver, Zuleidi, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Cuál? Perfecto, premio para ti. Bueno, tú dáselo a ella. Ok, ahora, piensen en un villano también. ¿Qué villano se les viene a la mente? A ver, el primero que me diga. De película. El Duende Verde. Muy bien, lo lograste, Nico. Tu chocorramo. Una pregunta para ustedes, querido público hermoso que amo con mi ser. ¿Ustedes creen que la historia de un villano y de un héroe es distinta? Gracias. Esa es la respuesta correcta. No, la mayoría de veces incluso es la misma. Por ejemplo, piensen en Batman. Mucho aura. Batman, el gran hombre murciélago que le da en la jeta a los malos. ¿Ustedes saben cuál es la historia de este man? Cuando era pequeño, con su familia completamente estable, sus papitos hermosos y ricachones, él estaba siendo feliz, fueron a ver unas películas y al salir le robaron las joyas a su mamá y porque se resistieron, el man le disparó a sus dos papás y los asesinó. En cuestión de nada, le arrebató a sus dos padres, dejándolos huérfanos, ¿sí o no? Es que me pone caras. Los dejó huérfanos en cuestión de un momento a otro. Y Batman perfectamente hubiese podido tomar eso y haberse vuelto el villano. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia, ¿cuál es la diferencia en la historia de los héroes y en nuestra vida también? Es que tendremos dolor, pero nosotros podemos decidir volvernos eso que tanto nos dolió o ser luz en este mundo para que la gente no sufra como nosotros sufrimos. Tenemos esa decisión en nuestras manos. Dios no la da, cuesta, pero podemos decidir qué camino tomar. Y es que así fue Jesús, así quiere que seamos. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, punto número 2, si no escogemos la voluntad de Dios, va a doler. Si escogemos la voluntad de Dios, va a doler, sí o sí, va a doler. La diferencia es entre un dolor vano y un dolor con propósito. Punto número 3. ¿Número qué? Gracias, mi amor. ¿Cómo podemos entonces conocer cuál es esa voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, amados míos, también los que están viendo, acá quiero confrontar con amor. ¿Recuerdan la historia de Juanito y Juanita? ¿Sí? Bueno, en realidad no era una alusión a los esposos de las viejitas acá, ¿no? Para nada. Sino, en la vida, muchas veces Dios es Juanita y nosotros somos Juanito. Acá hay personas que a veces tratan a Dios como Juanito. ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? ¿Cuánto te ha amado? ¿Cuánto tú lo buscas? ¿Cuánto le hablas? ¿Cuánto le dedicas? Dios te ama y tú lo haces sentir correspondido a ese amor.
A veces somos como Juanito, es con Juanita, con Dios. A veces lo amamos, a veces no. Pero Juanita nunca cambió. Y Juanita, igual que Dios, sabe que no puede obligarnos. Dios no nos va a obligar a que lo amemos, pero Él no va a cambiar. No les dan ganas de corresponder a ese amor tan hermoso. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, pues como igual a un buen psicólogo, no te daré la respuesta, sino que te daré la herramienta. Pasando tiempo con Dios. ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? ¿Alguien tiene alguna idea? Orando. Orándole a Dios. Venga, los demás premios. Exacto. Leyendo. Uy, me muero. Leyendo su palabra a diario, consumiéndola, estudiándola, escudriñándola, como dice Jesús, alabándolo a diario, cántale himnos de alegría, adóralo por su grandeza. Señor, tú creaste los montes, creaste la tierra, los mares, la profundidad, los animales. Te adoro por tu grandeza, porque de ti fluye todo el amor. Adóralo con las palabras que te fluyan. Órale a diario. Háblale como ese amigo que es tuyo. Háblale como ese papá que es tuyo. Señor, me acabo de levantar, te doy gracias por un nuevo día más de vida. Ay, te confieso que hoy no tengo ganas de hablarte. Hoy tengo pereza, pero bueno, lo voy a hacer porque te amo. Sé que tú no me juzgas, sé que tú estás acá conmigo. No es una competencia, sino Él camina contigo en las pruebas. Acercándote a Dios, pasando tiempo con Dios. Así vas a entender cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y esto es duro, esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, por ejemplo, ay Dios mío, conocí esa muchachita o conocí ese muchachito. Yo no voy a pedirle el cuadre o no me voy a meter con esa persona hasta que Dios me diga. Pasa un día, pasa 2 días, pasa un año y se quedó soltero y se murió célibe como Pablo. No, papá, porque Dios no nos va a hablar directamente. Dios ya nos habló. Y si ya nos habló, ¿para qué queremos que nos hable más si ni siquiera vamos a la primicia que Él nos ha dado? Pasando tiempo con Dios es que entenderemos su voluntad para nuestra vida. Ah, ok, me gusta esta chica, me gusta este chico, en caso de la chica. Dios no me va a dar una respuesta directa, pero al leer la Biblia puedo entender, ok, Dios quiere que yo consuma este tipo de acciones en el matrimonio y le gustaría que antes tenga una amistad. Ah, lo dice la Biblia. Ok, Dios, me gustaría estudiar esta carrera, digamos que psicología. No sé si estudiarla en una universidad cristiana o en una universidad normal. Ok, entiendo por lo que he leído o porque he pasado tiempo contigo que tú quieres que yo estudie cosas que me acerquen más a ti, que no me alejen de ti. Ah, ya entendí. En todo, en cualquier cosa que tengan que decidir, que pensar, pasando tiempo con Dios, nos acercaremos más a su voluntad. Y queridos, saber y no hacer es igual a no saber. Saber y no hacer es igual a no saber nada. Se hizo un estudio, esto les va a interesar, y se descubrió que la mayoría de gente en su cama de muerte, cuando les preguntan, ¿usted de qué se arrepintió en su vida? ¿Saben qué? No dicen, ay, yo me arrepentí porque hice esto, me arrepentí porque hice esto. No, se arrepienten por lo que no hicieron. Yo me arrepiento porque nunca le pedí a esa chica que saliera conmigo. Yo me arrepiento porque no estudié esta carrera. Muchachos, el progreso no es instantáneo, es progresivo, valga la redundancia. El progreso es progresivo, es paso a paso. Pero si estamos estancados, sin voluntad de mejorar, en nuestro lecho de muerte, nos vamos a arrepentir de ello. Una pregunta, cuando tú pases de este mundo terrenal al mundo espiritual, ¿qué prefieres que Jesús te diga después de morir? ¿Te gustaría que te diga Mateo 7:23, que dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? No. ¿O prefieres más bien que Jesús te diga Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Preferimos claramente la segunda, pero si nos estancamos y si no nos movemos y si no hacemos esto diariamente, buscarlo, etcétera, en nuestro lecho de muerte vamos a decir, yo me arrepiento de no haberle dedicado más mi vida a Dios. Y no es tarde. Hoy día, si esto te confronta, es porque hay un cambio que hay que hacer en tu vida.
Y esa decisión la vas a tomar hoy. Al pasar tiempo con Dios, comienzas a conocer su voluntad, comienzas a conocerlo a Él directamente, a tener una relación, te das cuenta del Dios amoroso que es, te das cuenta del Dios celoso que es, te vuelves exclusivo para Él. Y de hecho, les voy a contar algo acá en confidencia. Yo soy fiel creyente de que aunque hayan opiniones distintas, en la mayoría de cosas hay verdades absolutas. Y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, solo que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, acá que tenemos una profe. Vamos a hacer clases de matemáticas. A ver, ¿quién me dice primero? 2 más 2 es... 2 más 2 es... Muy bien. 4, papito. Para la negrita. Perdón. 2 más 2 es 4. Ay, Dios mío, qué premio Nobel de matemáticas. Muy bien. Pero, ¿y si yo quiero creer que es 5? Sí. Que 2 más 2 es 5. O si yo quiero creer que es 3. O si quiero tener la percepción de que la respuesta es azul. ¿Qué? Tú tienes que respetar mi opinión. Exacto. Te amo. Podemos tener muchas opiniones y son respetables, pero siempre habrá solo una verdad, y es que 2 más 2 es 4. De la misma manera ocurre con las llamadas religiones o creencias. Existen cientos de religiones en esta tierra, como 400. Hay hasta una religión que se llaman pastafaristas, que adoran al monstruo de la pasta por allá en la mitad del océano. Hay de todo, pero solo hay una verdad. Y no tengo pelos en la lengua para decir que esa verdad se llama Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. ¿Esto significa que las otras creencias no nos pueden aportar nada? No. Por ejemplo, vamos a ser sinceros, del budaísmo han salido buenas técnicas de respiración para el cuerpo que hoy día se usan en terapias. Del Islam es muy respetable, de los musulmanes es muy respetable su disciplina, su unidad en comunidad, pero al final del día solo hay una verdad, solo hay un Salvador, y ese es Jesús. Y es que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Atentamente el profeta Redimidos. No hay otra verdad, solo hay un Dios. No hay otra verdad. Y ahora quiero que ustedes piensen en sus metas. Y ustedes, quiero que todo el que escuche esto piensen en sus metas. En lo que tú quieres ahorita. Me perdí el mouse. Ya. En lo que quieres ahorita, en lo que requerrás en el futuro. Y quiero que pienses, ¿tú estás dispuesto a rendirlo todo a Dios? ¿Tú estás dispuesto a confiar en que se haga su voluntad y no la tuya? ¿Estás dispuesto a confiar en su sabiduría por encima de la tuya? Si tú todavía tienes dudas de poner tu confianza en Dios, quiero recordarte una de las facciones más grandes de Dios, que es su amor. Y es que el amor, de hecho, prueba la existencia de un Dios. El amor no es simplemente una reacción química. O sea, tú no puedes sacarle sangre a alguien y encontrar el amor. O tú no puedes escanear el cerebro de alguien y decidir, ¡pum!, ahí está el amor. No, el amor no es físico, no es medible, es intangible. Pero es el amor lo que sostiene este mundo. Es el amor lo que sostiene una familia, lo que sostiene una sociedad. Y Él, Jesús, te promete que no estarás solo, que ese amor te va a acompañar a donde sea que tú vayas, en cualquier plan que tú tengas, en todo. Te doy unos versículos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, algunas no, todas les ayudan para su bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Piensa en algo duro que le haya pasado, piensa en algo que le haya pasado hace poquito, que Dios te dijo, juepucha, todo obra para tu bien, según el propósito. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Otra traducción dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dios quiere tu quebranto genuino antes que tu espiritualidad fingida. ¿O es que acaso
A Dios le agrada más el fariseo que enfrente de todos dice: gracias Dios porque yo no soy como el cobrador de impuestos, porque yo sí soy una persona real, porque yo le doy a todos mi dinero y yo sé que tú me amas, enfrente de todos. O Dios prefiere más al cobrador de impuestos que ora con la cabeza humillada, pues no se siente digno de orarle a Dios y le dice: Dios, acá te doy lo poco que tengo, gracias por tu infinito amor, y prefiero tu gloria, prefiero tu aprobación antes de la del mundo. Sé real con papá y Dios te va a cambiar. Quiero que nos pongamos de pie para terminar esto en oración. Y cerramos los ojitos para papá. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, con un corazón abierto, Padre amado. No hay otra manera de acercarnos a los brazos de papá. Perdónanos, papá, por tantas veces que queremos hacer nuestra voluntad por encima de la tuya. Perdónanos por enfriarnos, por tomar tu amor por sentado, por no buscarlo como se debería. Perdónanos por a veces ponerte de últimas cuando tú nos pusiste de primeras en esa cruz. Hoy, Jesús, te rendimos nuestros sueños, nuestros planes, nuestras heridas y nuestros deseos, papá. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos a confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, no queremos seguir viviendo para nosotros, queremos vivir para ti. Padre, también oramos hoy por Zuleida, por Analu, por su salud, para que haya un milagro, sobre todo en la vida de Analu, y que Zuleida se termine de mejorar. Te las entregamos, que sea tu sangre cubriéndolas y que sea tu manto poniéndose encima de ellas para que sean completamente sanas y tengan un testimonio. Y por encima de todo, que se haga tu voluntad, sea lo que sea, papito Dios. Pero gracias porque sí o sí van a ser sanas de alguna manera, Padre amado. En el nombre de Jesús lo oramos y terminamos con esta alabanza, papito Dios. Amén y amén.